Muy buenas, queridos creyentes, personas oyentes o ajenas de la palabra de Dios. Les habla el pastor Jorge Luis Díaz Granados Lugo y hoy abrimos nuestro corazón para saber qué es aquello que nos quiere decir Dios. Así que, queridos personas, abrimos nuestro corazón, alma, mente, cuerpo y espíritu para que sea Dios mismo, a través de su santa palabra, que nos redarguye y nos diga qué es aquello que debemos corregir. Para aquellas personas que quieren apoyar nuestro ministerio, en la descripción del vídeo están los enlaces oficiales a nuestras redes sociales. También en el correo electrónico a la cuenta PayPal para aquellos que nos quieran apoyar económicamente. Así que entremos en materia. Hay derrotas que no comienzan cuando caemos. Comienzan mucho antes, cuando dejamos de luchar. El enemigo sabe que no siempre necesita destruir a un creyente. Muchas veces le basta con convencerlo de que ya no vale la pena seguir peleando. Porque el día que una persona pierde la esperanza, las fuerzas, las ganas, baja los brazos y acepta vivir como está, ese día, esa persona, ese creyente, esa alma empieza a morir por dentro, aunque siga respirando aparentemente. Hay personas que vienen a la iglesia, oran, leen la Biblia y continúan con su vida, pero en su interior hace tiempo renunciaron a la batalla. Dejaron de pelear por su familia, dejaron de pelear por su matrimonio, dejaron de pelear por su santidad, dejaron de pelear por sus hijos, sus sueños, y hasta dejaron de pelear por su comunión con Dios. No fue un pecado escandaloso lo que los venció, no. Fue el cansancio, la frustración, la resignación, la pereza, el desánimo. Y es por eso que precisamente esta enseñanza tiene un título que se llama Levántate y pelea. No porque seamos fuertes, porque no tenemos ninguna fuerza. De hecho, no tenemos ni sabiduría ni conocimiento, sino porque el Dios que te llamó jamás abandona a quien decide permanecer en la batalla. Cuando pensamos en alguien que tuvo razones para rendirse, es imposible no recordar a David. Antes de ser rey, fue un pastor olvidado. Después fue perseguido como un criminal, vivió escondido en cuevas, huyendo de Saúl, durmiendo en el desierto y cargando promesas que parecían no cumplirse. Humanamente hablando, cualquiera habría dicho: ya es suficiente, Dios, con todo esto. Pero David entendió algo que muchos olvidan. Él era el más indicado en decir: ya me cansé de estar huyendo, ya me cansé de que siempre me señalen, de que siempre traten de matarme, de que nada me salga bien. Pero él entendió que las promesas de Dios no eliminan las batallas. Las batallas preparan a quienes recibirán las promesas. En uno de los momentos más oscuros de su vida, David le ocurrió algo tan devastador que podría decirse que viendo eso ya diría: ya mando al carajo a Dios, ya no quiero saber el Dios de Israel para nada. Pero él no dijo eso. Veamos y vayamos a la historia bíblica que nos dice las Sagradas Escrituras.
Mientras él y sus hombres regresaban a Siclag, encontraron la ciudad completamente destruida. Sus hogares habían sido incendiados, sus esposas e hijos habían sido llevados cautivos y ya no quedaba nada. La Escritura dice en 1 de Samuel capítulo 30 versículo 4: entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. La Biblia no esconde el dolor de sus héroes, ni de lo desgarrante y cruel y sangriento que es la batalla. Aquí vemos que así como David regresando a casa abre la puerta y todos los días recibía a su esposa, a sus hijos esperándolo con un almuerzo, con una sonrisa, con un abrazo, la familia y sus amigos, pues el enemigo se los había llevado todo aquello que Dios le dio como tesoro. El enemigo se lo había arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. Yo te pregunto a ti ahora, ¿qué has permitido que el enemigo se te haya llevado de tu casa, de tu matrimonio, de tu esposa, hijo, trabajo, economía? Y tú no te has dado cuenta. La Biblia no esconde el dolor de sus héroes, ni de David, ni de lo sangriento que es la batalla. No, David lloró, sí. Sus hombres lloraron, sí. No son de piedra como nosotros. Nosotros sentimos, nos afligimos. Eran hombres quebrantados como nosotros por una pérdida inmensa. Te tiene que doler cuando un familiar, cuando el problema viene, cuando no hay salida y todo parece fuego por todos lados. Te tiene que doler. No somos de piedra. Ya lo decía Jesús. En el mundo tendréis aflicciones, problemas, angustias, pero confíen, yo he vencido el mundo. No son de piedras estos héroes, eran hombres quebrantados por una pérdida inmensa. Pero el problema para David no terminó allí. Y puedes que pase, y lo más seguro es que suceda. Ves que te llegan problema tras problema y tú no entiendes nada. Aquellos mismos hombres que antes lo seguían comenzaron a hablar de apedrearlo, de señalarlo. El líder ahora estaba solo. Y cuántas veces a ti te señalan y te dicen que no sirves para nada, que es por tu culpa las cosas que están pasando. Así que, querido hermano, persona creyente, oyente o ajena de la palabra de Dios, esta es una realidad que atravesamos cuando vamos por el camino del Evangelio. Nos puede pasar a todos. Nadie es exento de esto. Puede que un hermano, una persona, alguien cercano, un familiar, te abandone, te traicione, te dé la zancadilla, hasta piense que tú eres el problema y la desgracia en su vida. Él había perdido su ciudad, su familia estaba cautiva y hasta sus amigos querían matarlo. ¿Cuántas veces ocurre algo parecido en nuestra vida? ¿Cuántas veces? Hay momentos en que el problema no viene solo, sino que viene algo más fuerte, una dificultad, trae otra y otra. A la enfermedad se suma la preocupación, a la preocupación se le añade la escasez, a la escasez llegan las críticas. Y cuando pensamos que no puede ser peor, aparece el desánimo. Las fuerzas se te van. Y comienzas a decir, ¿para qué orar por esa familia? ¿Para qué orar por ese familiar que ya no viene? ¿Para qué? Sin embargo, la Biblia añade una frase que cambia completamente la historia.
Y de esta parte debemos aferrar más bien de todo. Pero escuchen esta frase poderosa de David, lo que dice las Escrituras. Está en 1 Samuel capítulo 30, 2 versículos después, versículo 6. Dice la Escritura: pero David, ese David a quien todos señalaban, se burlaban, querían matarlo y le echaban la culpa de todo, se fortaleció en Jehová, su Dios. ¡Qué poderoso! Él no se quedó llorando y postrado porque el enemigo le hizo bajar la guardia. Él no se quedó ahí llorando simplemente. Él corrió a los brazos del Padre y clamó a Él y le pidió fortaleza y le pidió aclaración en su mente, en su angustia, en su dolor, de ver de que todo aquello que Dios le había dado en sus manos y atesoraba en su corazón, el enemigo se lo llevó. Por eso corrió como un niño pequeño a abrazar al Padre. Padre, ¿qué pasa? No entiendo nada. ¿Por qué me ocurre esto? ¿Para qué permites que ocurra esto que no he visto, mi Señor? Y así fue David a él. No dice la Biblia que su problema, después de ser fortalecido con Dios, su problema desapareció. No, la circunstancia está ahí todavía presente. No dice que Dios hizo un milagro antes de tiempo, no. Dice que David buscó fuerzas en Dios. Aquí surge una pregunta. Cuando surge un problema, una discusión, una desaveniencia, algo que cambie monótonamente, inesperadamente tu casa, la paz, vas a donde Dios a clamar por Él. Por esto, por ese problema, por esa enfermedad, por ese pecado. Pues déjame decirte que David hizo eso exactamente. Antes de salir nuevamente a pelear. Hello. ¿Tú haces eso cuando viene el problema? ¿Tú haces eso cuando tienes fuego en alrededor? ¿O eres como esas personas cobardes y le echas la culpa al otro de tus malas decisiones o de las circunstancias que Dios permitió y permitirá en tu vida? Ese es el principio espiritual de este mensaje que Dios nos trae al corazón. La victoria comienza cuando decidimos levantarnos antes de ver cambiar las circunstancias. Muchos esperan tener fuerzas para levantarse, pero Dios dice: levántate y mientras avanzas, yo te fortaleceré. Es un principio bíblico que no aplicamos. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Josué después de la muerte de Moisés. La nación quedó paralizada, el líder había muerto y el pueblo no sabía cómo continuar. Entonces Dios habló. ¿Acaso tú buscas a Dios cuando no sabes qué hacer? Cuando ya no puedes continuar. Y aquí estamos viendo otro patrón. Espera que Dios te hable, te guíe. En Josué capítulo 1 versículo 9, mira lo que dice las Sagradas Escrituras. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Observen que Dios no le prometió una tierra sin gigantes, no le prometió una tierra sin problemas, un lecho de rosas por donde andar, sin dificultades. No, le prometió su presencia en medio del fuego, en medio del desierto, en medio de las aguas divididas. Muchas veces queremos una vida sin conflictos.
Pero Dios forma guerreros, no espectadores, y tú no eres un espectador. Dices que quieres madurar en los caminos de la fe y Dios te prueba todos los días y luego te sales quejando de la prueba. ¿Para qué pides crecer? Para luego quejarte del entrenamiento. Hello. Otro pasaje también con este mismo principio nos lleva a pensar cómo nos estamos preparando ante Dios, ante los embates que trae la vida. También Nehemías enfrentó oposición cuando comenzó a reconstruir los muros de Jerusalén. Mientras unos edificaban, otros amenazaban con destruir la obra. ¿Pero qué hicieron? En Nehemías 4:17 está la respuesta. Escuchemos. Que trabajaban con una mano y con la otra sostenían la espada. ¡Qué imagen tan poderosa! Construían, pero también peleaban. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿quieres construir una casa? ¿Quieres construir una familia? ¿Quieres proteger a los tuyos? Pero no peleas con la palabra. Apenas vienes el desánimo, ya quieres abandonar la iglesia. Apenas vienen los embates, ya quieres echarle la culpa a otro. Así no se construye. Con la derecha lleva la espada de Dios, que es las sagradas escrituras, y con la izquierda construyes. Tienen que estar unidas estas dos cosas, y Dios es el tercer cordón en todo esto. Hay creyentes que quieren edificar su vida espiritual sin espada. Santo cielo, eso es imposible. Quieren vencer la tentación sin oración. Quieren derrotar al enemigo sin la palabra de Dios. Quieren una corona. Ojo con esto. Sin batalla, sin esfuerzo, sin humillación. Pablo escribe en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas. Nuestra lucha nunca es contra otra persona. No es contra un familiar, contra el vecino que te cae mal, yo que sé, que siempre te pone la basura allí, te pone la zancadilla. O un compañero de trabajo, un vecino. Hay una batalla espiritual más fuerte que intenta enfriarte la fe, apagar el amor, traer división, confusión, distraerte y apartarnos del propósito de Dios. Por eso el enemigo trabaja tanto en el desánimo. Porque un creyente desanimado deja de orar, deja de congregarse, deja de servir. Poco a poco se acostumbra a vivir lejos de la presencia de Dios. Y hoy el Espíritu Santo nos recuerda que todavía no ha terminado la historia. Para ti, para el que tienes a tu lado, para mí, para todos. Dios tiene la primera, intermedia y última palabra. Siempre tiene una palabra que decir. El enemigo no va a venir para tumbarte con un gran pecado tuyo, con una gran debilidad, sea la pornografía, el cigarro, la masturbación, el homosexualismo, el lesbianismo, drogas, yo qué sé. Él siempre y muchas veces va a hacerte creer que viene a sacarte eso en público. No. Muchas veces te va a atacar con lo que parece insignificante para distraerte. Así es. Tal vez alguien piensa aquí que perdió demasiado. Quizás el pecado le hizo creer, te ha hecho creer que ya no hay oportunidad para ti. Tal vez una mala decisión destruyó años de esfuerzo. Que el enemigo te repite todos los días que ya es demasiado tarde, ya deja de orar, ya deja de pedirle a Dios por eso. Te tiene confundido. Sin embargo, escuchen este ejemplo.
Pedro, el impulsivo, el que tenía un carácter fuerte, también cayó. Negó 3 veces al Maestro, a Jesús. Lloró amargamente en su corazón. Parecía el final de su ministerio. Pero Jesús, el Hijo de Dios, fue a buscarlo. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pelea por mis ovejas. Pedro, María, Juan, Esteban, ¿me amas? Pelea por tu familia. Pelea por tus hijos. Pelea porque el enemigo se quiere llevar lo que amas. Pelea. Y aquel hombre que había caído en batalla, que había sido embatado, el enemigo lo zarandeó hasta no poder. Terminó levantándose para predicar en Pentecostés con una unción donde miles fueron transformados por el poder del Espíritu Santo. La caída nunca tendrá la última palabra cuando Cristo sigue siendo el Señor en tu corazón, en tu vida y en mi vida. A lo largo de la historia de la iglesia encontramos creyentes que permanecieron firmes aun en medio de la persecución. Muchos fueron encarcelados, otros perdieron sus bienes, algunos incluso entregaron su vida antes de negar a Cristo. Y tú te sigues quejando por un comentario que salió por allí de algún vecino, de algún hermano. No pelearon con armas humanas, sino con una fe que jamás se rindió. Ellos entendieron que la mayor victoria no era evitar la batalla, no, sino permanecer firme en ella, aunque duela, aunque te abofeteen, aunque te escupan, aunque no te valoren, aunque no te vean. Quizás hoy tu pelea no sea contra un ejército, tal vez sea contra el pecado más oculto que tienes aún en tu corazón. Sí, el temor, la ansiedad, el resentimiento, la apatía espiritual o la desesperanza. Esa batalla es real y tú sabes que existe y está en ti y tú la ves. Y Dios no te llama a ignorarla, no. Él te llama a enfrentarla con su fuerza. El apóstol Pablo, al final de su vida, nos deja este mensaje que nos debe llegar al corazón. Esto está en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera, he guardado la fe. Él no dijo, viví una vida sin conflictos. Dijo, peleé. Y a nosotros, ¿por qué nos cuesta pelear hoy en día? La fe verdadera siempre pelea, pelea de rodillas, pelea humillándose, pelea clamando a Dios en oración, en ayuno, pelea obedeciendo, pelea perdonando, pelea creyendo todo, cuando todo parece perdido. Tal vez llevas mucho tiempo en el suelo, quizás las heridas son profundas, te duelen, te cuesta levantarte, tal vez has llorado como David y sientes que ya no quedan fuerzas. Pero escucha la voz de Dios a través de su palabra, a través de sus versículos, a través del Espíritu Santo que llega a tu corazón en este momento.
Dios no te dice quédate donde estás. Dios no te dice acepta la derrota. Dios te dice levántate y pelea. Levántate porque todavía hay promesas que cumplir. Levántate porque tu familia necesita ver tu fe. Levántate porque tus hijos necesitan un ejemplo. Levántate porque Cristo ya venció en la cruz y en Él somos más que vencedores. El enemigo quiere convencerte de que todo terminó. ¿Para qué orar por ese familiar? ¿Para qué orar por este matrimonio, por esta relación? Hay problemas, hay que pagar el arriendo, no alcanza el dinero, no hay empleo. Ese familiar no llega, oh Padre. Pero Dios dice que aún hay esperanza para quienes confían en Él. Por eso concluyo con las palabras que están en Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¡Qué gozo! ¡Qué pleno! ¡Qué alegre! ¡Qué hermoso sería llegar cuando en un día, en este día, o el día de mañana, o pasado mañana, sea cualquier día, o todos los días, que todos los embates que el enemigo en tu caminar, cuando vas al trabajo, cuando haces deporte, regresas a tu casa, llevas a tu hijo, llevas a tu hija, etc. Y el enemigo por todas partes te ha tratado de derribar con tantas cosas, desánimo, pereza, en fin. Y al final, tú regresar a casa, abres la puerta, ves a tu familia, los besas, oras por ellas, por ellos. Y al final, en tu aposento, en la privacidad, en la intimidad, con la armadura desgastada por los golpes, por los embates, por el fuego, por la arena, por las lágrimas, por la sangre, por el sudor, estés ahí de rodillas, luego te levantes y digas firmemente en tu corazón: Padre, aún estoy en pie. Gracias a ti. ¡Qué gozoso y pleno es decir eso con una confianza de que así es! No importa cuán difícil haya sido la batalla, lo importante es permanecer de pie delante de Dios. Porque quien se levanta en el nombre de Jesús jamás pelea solo. Tú no has estado solo. Porque el mayor ejemplo de toda esta enseñanza, para resumir todo, fue nuestro Señor Yeshua Jesús. Él estuvo solo en el Getsemaní. Después de predicar 3 años y medio, todos lo abandonaron, lo escupieron, lo patearon, lo volvieron nada. Y en el momento donde más Él necesitaba apoyo, inclusive en oración, nadie estuvo ahí. El guerrero, el maestro, se podría decir que estuvo tirado en el suelo, el enemigo lo llevó allá. Pero Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Hay que tomarlo como ejemplo, siempre. Cayó de rodillas, como David, y clamó al Padre. ¿Y qué fue lo que dijo? Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oró 3 veces. Sudó gotas de sangre, porque Él tenía el peso tuyo, el mío, el de las familias enteras de todas las naciones. Él cargó con enfermedades, cargó todo Yeshua, Él solo. Y luego Dios lo fortaleció. Ese es el mayor ejemplo, nuestro maestro. Pero dio todo. Él se levantó, Él clamó y Él peleó por ti, por tu familia y por mí. Y ahora tú no quieres hacer lo mismo.
y te dice ser guerrero de Dios. Así no seas. Gracias, Padre, por esta enseñanza y prédica que nos llega al corazón, que nos desnuda, oh mi Señor. Sé tú, sé propicio a nuestros pecados y ayuda a fortalecernos con toda esta batalla diaria, todos estos embates del enemigo, Padre. Fortalécenos en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, oh Padre. Perdona nuestros pecados. Amén y amén. Gracias, queridos creyentes, personas ajenas o oyentes de la palabra de Dios. Les ha hablado el pastor Jorge Luis Díaz Granados Lugo, y esto es lo que Dios nos ha hablado al corazón. Para aquellas personas que quieren apoyar nuestro ministerio, en la descripción del vídeo están los enlaces oficiales a nuestras redes sociales, también en el correo electrónico a la cuenta PayPal, para aquellas personas que quieren apoyarnos económicamente. Así que nos vemos en otra transmisión. Amén y amén.